nosotros recibimos invitaciones permanentemente de todas las vertientes políticas, ¿sí? Pero en este caso nosotros queremos competir, ¿sí? Y quisiéramos competir, si es necesario, hasta el último voto, con una visión menos radical, más aterrizada, más sensata del futuro de Colombia, que simplemente un mesianismo y un radicalismo que nos puede llevar a generar más daño que la propia enfermedad que estamos viendo en este momento. Por supuesto, Abelardo de las Prellas se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales. ¿Cómo analiza usted la candidatura de él y el éxito que ha tenido y si esto es garantía de que de pronto él puede ser uno de los primeros en llegar a la primera vuelta presidencial? Y otra cosa, súmele porque se rumoró que usted podría adherirse a la candidatura de él. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, lo primero, para mí la figura de Abelardo de la Espriella en este proceso o en esta contienda electoral, naturalmente no soy nadie para vetar a una persona, ¿sí? No lo conozco personalmente, ¿sí? He leído y aprendido de su trayectoria a partir de toda esta discusión de su participación en política. Pero creo que él es una representación, pongámosle en este claro sentido, legítima, de estereotipos políticos que existen en otras partes de la región. Entonces, él es millonario como Trump, radical en seguridad y tiene la misma barba que Bukele, ¿sí? Apela a un sentimiento visceral de los valores fundacionales de la patria, ¿sí? Que todo el mundo lo repite, pero te los pregunto y no lo sabemos. Ni siquiera sé yo cuáles son los valores fundacionales de la patria, ¿sí? Como para enumerarlos. Pero la gente dice, sí, hay que recuperar los valores fundacionales de la patria. Hay que refundar la patria, ¿sí? Entonces, hay que reconocer que en política estamos expuestos a las tendencias y a los fenómenos globales y regionales como la incidencia de las redes sociales en la polarización política y en la réplica o adaptación de estereotipos que fueron exitosos en otros países para lograr decirle a la gente cómo fueron exitosos en El Salvador o en Estados Unidos, pues pueden ser exitosos en Colombia. ¿Sí? Y en este caso, frente a la segunda pregunta de los rumores de adherir a su campaña, nosotros recibimos invitaciones permanentemente de todas las vertientes políticas, ¿sí? Pero en este caso nosotros queremos competir, ¿sí? Y quisiéramos competir, si es necesario, hasta el último voto, con una visión menos radical, más aterrizada, más sensata del futuro de Colombia, que simplemente un mesianismo y un radicalismo que nos puede llevar a generar más daño que la propia enfermedad que estamos viendo en este momento. Hablando del centro, usted hace un momento decía que el centro sí existe, pero para muchas personas no existe el centro y también los No, llaman el centro sí tibios. existe, pero los que somos de centro volteamos la arepa, ¿Cómo ¿sí? así? ¿Cómo Es voltear? decir, que como no logramos que el mensajero de la ideología política de centro enamore, entonces, pues dice la gente de centro, bueno, en esta me toca o mirar para este lado o mirar para este lado. De todas ¿Y maneras, cuál me toman gusta partido. más? Se toma partido. ¿Por qué? Porque somos un país en el que el voto en blanco no tiene una fortaleza democrática de ser ese voto rechazo frente a la institucionalidad, ¿sí? Entonces, hay que reconocer que la ausencia de mensajeros y mensajeras del centro capaces de ponerse de acuerdo, de trabajar en equipo, de tener propósitos comunes, de reconocer las diferencias a pesar de ese propósito común, pues la gente dice, pues si ustedes no se ponen de acuerdo, a mí me toca buscar partidos, ¿sí? Me toca buscar de dónde coger, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es poder ser, y por eso yo considero que mi presencia en este proceso político para mí vale mucho,
porque es un esfuerzo de decir, podemos ser más claros en lo que significa el centro. El centro no significa ser sabiondos o vivir de egos. Lo que te decía, el centro significa entender que se puede gobernar para todos y que somos capaces de escuchar las ideas de donde vengan, ¿sí? Que no le vamos a hacer matoneo a un gremio solo por escuchar a Iván Cepeda y decir que es una crisis moral que está viviendo la economía del país por esto, ¿sí? La Entonces, pregunta que le iba a hacer sobre el centro es, teniendo en cuenta que usted se declara como un candidato de centro, pero para muchas personas no está consolidado el centro, ¿qué papel tendrían, digamos, los partidos tradicionales en un eventual gobierno suyo? bueno, en mi gobierno, naturalmente, si el gobierno es para todos y sabemos que el resultado, a diferencia de lo que mucha gente quiere que se replique y se crea en este proceso político, de que eso va a ser un proceso democrático así abismal en sus diferencias de intención de voto, eso va a ser un proceso muy reñido. Y te acordarás de mí, de los resultados de la primera vuelta y de la segunda vuelta, o incluso de nuestra consulta, de la gran consulta. Va a ser reñido, ¿sí? Y eso implica que esa cercanía de los resultados, sí o sí, nos lleva a que lo sensato es tener un gobierno de coalición. Y por consiguiente hay que sentarse con los partidos políticos del país y decir, vamos a conformar un gobierno que nos permita ir más rápido en las soluciones, pero todo lo vamos a discutir por encima de la mesa. ¿Sí? Hablando un Y poco, no por debajo, como lo vemos con las maletas y con todos los escándalos de corrupción que permanentemente escuchamos. hablando un poco del gobierno del presidente Gustavo Petro, ya nos ha quedado claro que usted no comparte muchos ideales del primer mandatario, pero ¿cuál cree usted que ha sido el mayor error del presidente Gustavo Petro en estos 3 años, casi 4? ¿El mayor error o el mayor logro? El Error. mayor logro, pues los dos. Ok. Del logro hay varios. Es la primera vez que un plan de desarrollo habla de finanzas abiertas, ¿sí? Que es el Open Finance, que es un paradigma del sector financiero para que tú puedas hacer con tu historia financiera lo que tú haces con tu línea de celular. Y es que tú la guardas y la puedes llevar a cualquier operador. Y ese operador sabe quién eres tú, quién te llama, ¿sí? Pero tú puedes cambiar de operador. Entonces, la portabilidad de la historia financiera es algo muy importante, porque si tú te puedes llevar tu historia financiera, tú puedes cambiar de banco y decir, mire cómo soy yo de buena paga. ¿Sí? Entonces me pueden seguir dando los beneficios. Entonces esa portabilidad financiera se vuelve fundamental para fortalecer el ecosistema fintech y las nuevas formas de financiación, llamémoslas personalizadas, que le quitan espacio al gota a gota y nos ayuda a resolver esa mezcla tóxica de ilegalidad e injusticia en la informalidad a través del gota a gota. Pero ¿qué pasó? Es un avance que se quedó en poesía, porque no pudieron mover un dedo para la reglamentación de ese artículo para que se hiciera realidad. Entonces, ese tipo de logros hay que reconocerlos, pero mira que la poesía se quedan adjetivos, ¿sí? Y Colombia necesita sustantivos y necesita verbos, necesita qué cosas hacer, a quién beneficiar y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Otro logro, los temas asociados con el trabajo con las juntas de acción comunal, ¿sí? Otro logro, poner en relieve la importancia de pensar implementaciones para el déficit cualitativo de vivienda, el que se resuelve con mejoras incrementales, como enchapar el baño, poner piso, separar la cocina, pero tampoco se quedaron en la poesía, destruyeron al sector constructor, porque dijeron, esa plata va para los ricos, mejor tengamos la plata guardada para que le demos baldosas a los pobres para que enchapen el baño. ¿Sí? Pero tampoco pudieron repartir esa plata y hacerlo realidad. Y creo que el principal error ha sido querer pensar que la presidencia de Colombia
es un trampolín para un liderazgo latinoamericano o global. Colombia es un país en el que hoy necesitamos tanto del foco de nuestro presidente en las realidades de nuestro país, que aspirar a ser un influencer de redes sociales con vocación regional, latinoamericana o incluso global, toma tiempo e implica hacer sacrificios frente a las prioridades de Colombia. Y eso me duele muchísimo, porque creo que cuando uno llega a ser presidente, uno llega a darla toda y a usar todas las herramientas que están a su disposición para resolver los problemas de Colombia. Y no simplemente hacerse el que no oye a los que les duele Colombia y se jacta de que lo quieren mucho en el extranjero. Precandidato, en caso de ser usted el ganador de esa gran consulta y de llegar a la presidencia de la República, ¿qué sería lo primero que llegaría a hacer? Bueno, pues lo primero es resolver el segundo gran error y es acabar con la paz total. ¿Sí? Me parece que nuevamente la poesía divina la paz, que sea total, ¿sí? Pero cuando eso se hace metiendo a la licuadora la política de seguridad, la política de justicia y la política de paz, subordinándolas a que para que sea total, la paz necesita que la fuerza pública se debilite y no haga nada, y que la justicia lo que haga es expedir salvoconductos para reunirse con los delincuentes, pues no es el camino. Y hoy evidencia contundente existe del retroceso impresionante que ha generado la política de paz total en la estabilidad que todos queremos o en la tranquilidad que todos tenemos en zonas tan importantes para el país como el departamento del Chocó, el departamento del Caquetá, los departamentos que confluyen en la región del Catatumbo, en la región de La Guajira. Entonces yo creo que lo que primero haríamos sería es ponerle fin al marco de negociaciones del proceso de paz total. Y en segundo lugar estaríamos evaluando un decreto muy rápido alrededor del recorte presupuestal de más de 40 billones de pesos que vamos a tener que hacer para dar un mensaje de confianza a los actores internacionales que siguen bajándonos la nota. El día antes de grabar esta entrevista bajaron la calificación de deuda soberana de Colombia y por consiguiente necesitamos dar medidas ejemplares que duelen, ¿sí? Porque vamos a encontrar un sistema de salud quebrado por el incremento del salario mínimo al doble de la inflación, ¿sí? Pero son decisiones que tenemos que tomar porque es importante que en Colombia también elijamos a las personas que hacen no solo lo que queremos, sino también lo que toca. Aunque eso incomode, aunque eso no dé likes y aunque eso genere dificultades. Pero Colombia se merece que haya líderes que piensen en lo que toca hacer y no necesariamente lo que quiere el pueblo, porque si no vamos a tener unas dificultades muy grandes para envisionarnos en un futuro menos pobre, viejo e informal como el que tenemos en este momento. Usted, por supuesto, es economista y fue director del DANE, y por eso quisiera preguntarle que le explique a la gente, pero de manera resumida y, digamos, un poco desmenuzada para que la gente del común lo pueda entender, cómo deja la economía este gobierno y o sea, sí, qué tan grave está la situación de empleo y la formalidad, y si este gobierno ha usado selectivamente las cifras para construir su relato. Empecemos por la tercera pregunta. Sí, se han hecho relatos con los datos, ¿sí? Y tristemente el DANE no ha corregido eso. El DANE tiene una función de ser el fact-checker y el DANE debía desde hace tiempo salir a anunciar públicamente que hay una interpretación amañada de los datos, ¿sí? Creo yo que esto es un elemento muy importante para explicarle a la gente cómo estamos dejando la economía. Estamos dejando la economía cuando en un hogar de 4 personas, ¿sí? Donde hay 2 personas perceptoras de ingreso y 2 personas dependientes, ¿sí? Se hace un nivel de vida en función de los ingresos de esas 2 personas que trabajan. Es decir, 2 personas trabajan para alimentar 4 bocas, ¿sí? Y
a una de las personas la echan del trabajo. Es decir, el hogar empieza a recibir menos plata, pero renuncian a sacrificar la cuota del club, no aceptan bajarse de modelo de carro, no aceptan dejar de salir de vacaciones y no aceptan dejar de salir a restaurantes frecuentemente. ¿Qué pasa en ese hogar? Que las cuentas del restaurante se empiezan a diferir con tarjeta de crédito a 36 meses. ¿Sí? Y eso se totea. ¿Sí? Y lo hemos visto en las crisis de cartera de consumo que ha tenido el país en su historia reciente. Eso mismo le va a pasar a Colombia si seguimos pensando que el crecimiento de la economía es bueno solo porque se alimenta con el consumo, que deteriora la inversión, y si seguimos echándole la culpa al malo del paseo, ¿sí? Que ya ni siquiera hoy es Duque, sino el Banco de la República. ¿Sí? Porque entonces ese discurso sí va a ser muy, muy álgido, porque renunciar a la independencia del Banco de la República sería un ajuste constitucional que nos pondría en riesgo en materia de nuestra sostenibilidad económica y social, de no solo de corto y mediano plazo, sino de largo plazo. Precandidato, tengo dos preguntas finales. La primera es, ¿qué decisión impopular estaría dispuesto a tomar en caso de ser presidente? Y la segunda sería, las personas que estén todavía de pronto indecisas, que no tengan un candidato claro, ¿por qué debería ser usted el próximo presidente de Colombia? Bueno, decisiones impopulares muchas, ¿sí? Como por ejemplo para todo el mundo es muy fácil decir, uy, qué oso, 31 senadores pidiendo la liberación de 11 estudiantes llamados vándalos en su expresión violenta de la manifestación social, ¿sí? Esa decisión hay que tomarla y hay que dejar claro que la manifestación social en Colombia es un derecho, pero el uso de la violencia en esos escenarios es un delito, punto. Podrán ser jóvenes, podrán ser queridos, podrán ser indígenas, lo que sea, ¿sí? Y no es un tema de ideología política. Menos del 4% de la gente en Colombia mayor de edad, sin importar si su ideología es de centro, izquierda o derecha, no quiere ver violencia en la manifestación social. Entonces, ese tipo de medidas que son bastante impopulares, hay que ser categóricos a la hora de respetar la expresión del pueblo. Otra medida impopular, los bloqueos en las vías, ¿sí? El sector agroalimentario colombiano y el agroindustrial con vocación exportadora no aguanta más bloqueos en la Panamericana, o no aguanta más que sacar la mercancía por el puerto de Barranquilla o Santa Marta desde Bogotá, ya no tarde 16 horas, sino 26. Porque en el camino te encuentras con el paro de los arroceros, con el paro de los de la luz, unos son de aire, otros son de afinia, otros por una consulta previa y otros porque las fotomultas, ¿sí? Entonces no podemos permitir los bloqueos del espacio público en ese tipo de situaciones. Entonces decisiones impopulares para garantizar la tranquilidad de la gente tomaremos muchas, ¿sí? Creo que eso es lo más importante que nosotros queremos hacer. Y para los indecisos, primero recordarles, ustedes son la tercera intención de voto más importante. Es decir, están por encima de la intención de voto de Fajardo. Es decir, que aquí todavía hay tiempo para que ustedes escuchen, dejen saber quiénes lo quieren escuchar, entiendan los desafíos que tenemos en el corto plazo en materia de amenazas económicas, podamos compartir a partir de una buena campaña el costo de la extorsión tanto en la calle como en la política y que podamos aprender de la oportunidad de los datos y la evidencia como brújula para convertir los problemas en soluciones. Y esa va a ser nuestra tarea de aquí al 8 de marzo para convencer que con disciplina en esas tres tareas
trabajo en equipo ofreciendo una lista a la Cámara de Representantes por Bogotá encabezada por Paula Moreno y una lista al Senado encabezada por Betsy Martínez, que son 3 y 8 personas respectivamente que estamos respaldando con nuestros movimientos significativos de ciudadanos, que podamos demostrar que con disciplina, trabajo en equipo y capacidad de escuchar a ustedes les va a gustar nuestra propuesta, porque cierro, el éxito de estas elecciones es que ustedes voten por quien les guste. Uno en el trabajo hace lo que toca. En política hace siempre lo que quiere. Y a la hora de votar, se vota por quien quiera. Cuando uno queda elegido, se vuelve un trabajador de la ciudadanía y hace no lo que quiere, sino también lo que toca. Pues es Juan Daniel Oviedo, gracias por acompañarnos en quienique.com y por supuesto mucha suerte en este camino que queda bastante. Muchas gracias, Sandra, y muy contento de esa conversación. Y gracias a quienique.com y por favor no se pierdan esa conversación que está muy interesante.